Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, queridas oyentes, a un episodio más de este podcast donde hablamos de todo, música, literatura, filosofía, ciencia, de todo. Y hoy nos trae aquí, pues, música. Hemos tenido proyectos de todas partes, hemos tenido un gran recibimiento en uno de los países de los cuales el proyecto de hoy es, bueno, yo creo que antes de empezar, cuento, Angélica está conmigo de vuelta. Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Es un gusto estar con ustedes y espero que disfruten mucho esta conversación. Excelente, excelente. Pues sí, el país en cuestión es Chile, que hemos tenido ya como 4 o 5 proyectos. Así es. Sí, o sea, hemos tenido, bueno, ahí los tienen gente, no les vamos a decir cuáles son, ustedes identifíquenlos, vayan ahora mismo al resto de episodios y busquen. Ahí está. Ahora vamos a darle paso ta, 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 tan, a nuestra artista invitada del día de hoy, Valentina. ¿Cómo estás? Cuéntanos de tu proyecto Los Valentines. Hola chicos, gracias por la invitación al Club de la Serpiente. Soy fan de las serpientes, por si no lo sabían. Amén, nosotros también, ¿eh? Sí. Deben haber más serpientes en Colombia que en Chile, supongo. ¿Será? Pues sí, No lo aquí, sé, lo desconozco. Sí, aquí hay bastante monte, así que aquí- supongo que sí. Ah, ya, perfecto. Muy bien. pero bueno, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos cómo empezó todo esto, cuéntanos un poquito de todo. Ah, y de paso, Bueno, antes de empezar, disculpa, ujú. nos dejas tus redes sociales para que te podamos ir buscando de inmediato, ya sea Instagram, ya sea Spotify, YouTube, donde está la música, que es lo más importante en últimas de este programa, y es que las personas, bueno, te puedan escuchar. Perfecto. Mira, el Instagram de los Valentina es Lost con T final, guión bajo Valentina. Y bueno, ahí siempre estoy publicando todas las actualizaciones, poniéndonos al día. Y, bueno, los Valentina es mi proyecto personal. eh, Partió alrededor del 2015 y eh, bueno, tuvimos nuestra primera publicación. La primera publicación es el disco Señoras, que entre paréntesis todos los proyectos, digamos, todos los lanzamientos están en las plataformas de streaming de Spotify, iTunes, en YouTube. Si las quieren escuchar, bienvenidos son. Y bueno, mi primera liberación con los Valentinas fue el Señoras, que es un trabajo muy personal y muy especial. Y bueno, con eso también dando como el pie a la primera presentación oficial del proyecto Los Valentina, que en el fondo contemplaba también un equipo de otros músicos que formaron parte de este proyecto en un momento como intérpretes de la composición, digamos, y tuvimos la oportunidad de tocar mucho en Santiago y en otros lugares de Chile. eh, y también hicimos después se hicieron otros dos trabajos que son el Dependencia y el Independencia, que yo creo que son como dos liberaciones en conjunto que se lanzaron en distinto tiempo, pero tienen mucho que ver entre sí, tanto como por el arte como por el contenido también, y como la estética sonora del- de las canciones. Em, y eso, hasta el día de hoy, en el fondo, Los Valentinas es un proyecto que sigue mutando en tanto su formación
como en su sonido, creo que es muy importante que tenga esa libertad eh, de seguir transformándose, digamos, como todo se va transformando también. No sé si Sí, tienes alguna en consulta. efecto, ¿eh? En efecto, yo creo que sí, es un proyecto que ha tenido muchos cambios, mucha evolución. Me gusta mucho eso cuando pasa en las bandas, en los proyectos en solitario, porque realmente da cuenta de que hay un trabajo detrás, que bueno, la gente está dándola toda por esto que es tan hermoso que es la música. Bueno, no que nada, felicitarte. Muchas gracias por hablarnos de esto al principio. No es fácil, ¿eh? Llevar un proyecto. Y yo creo que de pronto podríamos hablar de eso un poco más adelante. Un poco, eh, a veces cosas que no se dicen acerca de proyectos de creación musical. Que bueno, hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora, ya que empezamos a hablar un poco bueno, de la música como tal, hablemos un poco del estilo, ¿te parece, Angélica? Porque realmente hemos tenido como un acercamiento a muchas bandas de pop indie Ujú. de Chile. Y de hecho diría yo que hay mucho más pop indie que rock como tal, eh, por lo menos en Santiago, que es la mayoría de bandas que hemos tenido el placer de tener acá. Pero sí, cuéntanos un poco del estilo que manejas. Sí, creo que también partió como por esa estética más pop rock, pero como más, sí, yo diría más pop, en verdad. Las guitarras son mucho más suaves. Bueno, en el primer disco, en Señoras, creo que la estética es mucho más simple y creo que tiene mucha influencia como del pop, eh, como de los, no sé, como el pop chileno de la nueva ola, no sé, yo en ese momento eso sentía cuando se estaba como haciendo ese trabajo como de dirección del disco, señoras. Eh, y siento que le dio mucha sensación como de cotidianidad y como de un sonido más familiar que creo que estaba muy de la mano con la estética y con el contenido de ese disco. Y dentro de los dos últimos proyectos que he publicado, que es Dependencia e Independencia, ahí está un poco más como, creo que se tira un poco más como para el más atmosférico, por así decirlo. Hay más espacios como de más espacios sostenidos que le dan como otra atmósfera. Y yo creo que eso se podría llevar no sé si un poco para tú decirlo, pero más como por un dream pop que, que ya empieza como a tener esta mutación de la cual yo les hablaba en el inicio. Pero esa es como la parte estética con la cual yo siento que se representan como estos trabajos, digamos. Sí, yo también concuerdo. Un sonido un poco más suave, pero al mismo tiempo tiene muchos ataques en muchos momentos. Y es como Mm. interesante ese contraste que hacen en algunas canciones. Me gusta mucho tu música y realmente es un placer poder deleitarse porque en últimas son momentos en los que uno se va a escuchar música y entonces se sienta y aparecen estas obras de arte que simplemente conectan con sensaciones que uno, incluso en el momento en el que esté escuchando, no imaginaba, no, o tiene muy adentro y de repente su música logra de un modo mágico, místico, extraño, eh, conectar mucho con uno. Pues realmente yo creo que también va de la mano un poco con ese estilo, pero tal vez, y ahora que hablamos de influencias y tal, tenga que ver un poco con eso. ¿Tú qué crees? Sí, seguramente puede que en muchas de tus canciones veamos algunas influencias,
pero nos gustaría escucharlo precisamente de ti, que nos comentaras de pronto cuáles de esas influencias han influenciado tu proceso creativo. Eso sería muy interesante como para conocer más cómo es tu música y que nuestros oyentes puedan como empaparse un poco más al respecto. Bueno, creo que soy bastante ecléctica con la música. No tengo como, o sea, a lo largo de mi vida, obviamente, como a todos, nos han gustado proyectos en particular por temas emocionales o lo que sea, que se vincula mucho para mí la música con el recuerdo emocional, digamos. Pero creo que en el fondo cuando empezó este trabajo con el Señoras, también había todo un movimiento under de músicos, músiques que estaban como manteniéndose como en el, como en el hecho de tener que presentarse, o sea, como manifestándose, digamos, manifestando su música y, y como Señoras también tiene esa contemporaneidad con otros proyectos, creo que también hay un lenguaje eh, como en común por un tema de contexto, del contemporáneo, y también porque nuestras presentaciones estaban en conjunto con otros proyectos que también estaban eh, como asomándose, digamos. Y para mí creo que con el tema de la influencia musical dentro de los proyectos sí tiene que ver con lo que uno va escuchando a lo largo de su vida, pero también tiene que ver con intentar darle, aunque parezca como casi imposible porque existe mucha música, intentar darle como una personalidad o una identidad, digamos. Creo que eso es lo más complejo, como no tengo problemas con que tampoco comparen mi trabajo con el de nadie, siento que es imposible no hacer comparaciones porque digamos, la música está muy vinculada entre sí, y, pero aún así siento que esa era la finalidad que tenían y la finalidad que tengo cuando trato como de como componer o entender para dónde va una canción, digamos. Tiene que ver para mí con el contenido y, y también como intentar dentro de la simpleza que quede como lo más con su identidad, como ojalá una identidad como que también nos defina como, también defina el proyecto en el fondo. Pero sí tengo muchas influencias de, creo que, no sé, no sé si cuando uno dice una banda primero es porque es la que te gusta más, pero no es mi caso, hay muchas bandas que me gustan mucho. Em, no sé, cuando estaba en el colegio me gustaba mucho Radiohead y The Gathering, que era una banda como de metal de los 90. Em, de hecho, estaba en un grupo de otros chicos que eran mayores que yo, con el que tocábamos cover de The Gathering, en una sala muy cerca del colegio en el que yo estaba, o sea, del que yo estudiaba. Y, y sí, en el fondo como que siento que para mí la música sí o sí tiene que evocarme sensaciones emocionales y, y espero también estar haciendo eso, lograr eso con las composiciones que he hecho hasta ahora, como que es algo muy importante para mí llegar a ese punto. No sé qué, ¿conocen a The Gathering ustedes? Yo sí, de hecho. Y Sí, me parece súper interesante porque es como esas bandas de culto, pero que en últimas, al mismo tiempo es como de culto, pero cool. No es como nada underground, así, sino que es como súper chévere, no sé. Y por supuesto, Radiohead es otra joya del universo. del universo por siempre. Amén. Así es. Y también otras bandas, por ejemplo, Beach House también lo encuentro una cuestión muy heavy. También escuchaba mucho folclore cuando era chica y me gustaba Wow. mucho.
Víctor Jara era como un Mm, gran ser para mí, grande. importante, sí. Eh, Violeta Parra también. Creo que en el fondo es así como también se va construyendo la memoria musical en uno, como que por eso me cuesta mucho también cuando me preguntan, ¿y qué estilo es el disco, señoras? Yo no Sí, sabría definirlo, ¿cachai? sí, Es, sí, sí. es complicado para mí, pero Fíjate que en lo largo que llevamos haciendo esta pregunta, yo siempre la varío, y es porque empieza así, empieza como que, no, ¿qué estilo sueles tocar? Pero realmente la pregunta evoluciona a lo largo del podcast porque así mismo es el estilo. Cada proyecto tiene un estilo diferente y un día se despiertan de un mood totalmente diferente al anterior o trabajan mucho un estilo, un mes, 2 meses, 3 meses y de repente pues se da por hacer otra cosa y está bien, es genial porque es una evolución, un cambio y justo eso me gustaría preguntarte después de lo que Angélica va a comentar ahora, porque le di la palabra y es acerca bueno, qué se está haciendo, pero bueno, Angélica. Bueno, primero que todo decir que me parece muy interesante conocer esta historia como de tus influencias, porque de alguna manera da cuenta de todo el trabajo, de todo el descubrimiento que has hecho para que tu proyecto llegara a ser lo que hoy es hoy en día. Y me gustó mucho esa expresión que utilizaste de la memoria musical. Siento que al escuchar tus canciones es como muy enriquecedor conocer como lo que tú has escuchado, que de alguna manera te ha llevado también a hacer este tipo de música, porque siento que puedes evocar como muchas sensaciones, muchas cosas, entonces se nota que hay detrás como un conocimiento, un trabajo y que hay como muchas influencias. Entonces, eso era lo que quería comentar. Y bueno, ya que estamos, me gustaría conocer un poco más acerca de tu proceso creativo, de cómo piensas de pronto las letras de las canciones o la música, eh, cómo intentas de alguna manera evocar esas sensaciones. No sé si quisieras comentarnos un poco de eso. El rito de la creación. Ta, ta, tan. pero es como preguntarle a Coca-Cola cuál es el secreto de Coca-Cola, po. Exacto. Hay Esa es mucha historia de en la realidad, humanidad intentando llegar a ese cuestionamiento. O sea, ese ingrediente secreto. sí, sí. Bueno, Eh, no nos cuentes todo el proceso, cuéntanos no, sí, les alguna voy a cosa contar. que cuando te inspiras a escribir, no sé. Sí, en realidad el motivo original de este podcast es probarle a todos los artistas y hacer una super orquesta al final del Claro, Club de es la saberlo Serpiente. todo, Sí, como claro. que no, estos me enseñaron que hay que hacer TikToks, estos me enseñaron que hay que hacer Reels y así. Porque ahora todo esto de la inteligencia artificial igual se presta como para, basta con redactar toda esta información Uy, y, sí, y puede existir Los Valentina ahí, No nos des sí, con, ideas. sí, sí que claro. sí, ¿eh? Bueno, el proceso creativo, a ver, em, bueno, creo que debe ser una pregunta muy difícil de responder. No sé cómo la responderían ustedes si estuvieran en mi lugar, pero no sé, a ver, supongo que Voy. parte de lo más simple nomás. Creo que el proceso creativo para mí es guitarra, yo y ojalá poner el grabador, siempre pongo el grabador del teléfono para poder como capturar cualquier cosa que vaya saliendo de manera espontánea. No soy de las que escribe y luego toca. Creo que mi proceso es al revés, todo lo contrario. Y, y bueno, yo no tengo no tengo educación musical, entonces no tengo conocimiento para decir en qué escala parto o con qué notas y las anoto, como que eso es un plan que tengo. Quiero aprender a escribir música porque siento que es un lenguaje que necesito aprender y quiero mucho aprender.
justamente como para poder hacer esa transcripción de lo que me pasa cuando estoy tocando la guitarra, como que no, inclusive también como para traspasarle esa información a las personas con las que toco en las fechas, etcétera. Pero es mucho más simple y mucho más, sí, es lo más simple que se pueden imaginar. Es como la guitarra y algún grabador de audio y sería. Y bueno, después de eso, obviamente uno, o sea, yo por lo menos escucho y escucho las maquetas como en repetición, em, hasta que empiezan como a sumarse otras cosas nomás. Y, y eso sería como el gran secreto. Pero tiene mucho que ver con que los instrumentos, o bueno, en el caso de alguien que hace música, los instrumentos son como cierta extensión también de uno. Entonces, si hay combinaciones de sonido o de melodías que me evocan o se asemejan a lo que esté sintiendo en el momento, obviamente voy a ser muy leal con eso, no lo voy a dejar como, no le voy a dar prioridad a algo que suene como más cool o más, no sé, creo que eso para mí es muy importante, como ser fiel a a las sensaciones que voy teniendo mientras voy, no sé, como sacando esas melodías nomás. Ese es el gran secreto. Ah, misterio resuelto. Tenemos Misterio aquí resuelto. todavía. No, mentiras. Mira que es muy curioso que nos cuentes esto bueno, un poco de la experiencia empírica, porque me parece que hay muchos grandes músicos bueno, empiezan de esta manera, que tienen su arte espectacular, que bueno, poco a poco, no, incluso grandes como Neta, empezaron con tres, cuatro acordes y poco a poco fueron aprendiendo más y bueno, ya ves las cosas que hacía Neta con la guitarra. Entonces, y a nivel compositivo lo mismo. Me parece espectacular bueno, hablemos de eso, porque el sentido de esa evolución de la que hemos estado hablando, del proyecto, me gustaría, bueno, contarte un poco qué estilo estás haciendo ahora, porque, claro, a día de hoy, que es 21 de septiembre de 2023, estamos en medio de mil cosas. Yo creo que es un momento raro para la humanidad. Creo que pasan mil cosas. Eso que decías de la IA es una, políticamente hablando, de todo, pasan mil cosas, y musicalmente hablando es otra cosa que pasa. Así que bueno, cuéntanos, ¿qué estilo estás tocando por hoy? Sí, creo que estuvo un ruidito al final. ¿Me puedes repetir lo último que me dijiste que justo se cortó? Ah, qué estilo entonces estás tocando hoy? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok, entonces retomemos. 3, 2, 1. ¿Qué estilo estás tocando hoy día? ¿Qué estilo estoy tocando hoy día? Bueno, las dos últimas liberaciones, no sé si las han escuchado o si no, los invito a que la escuchen cuando quieran. Sí, Em, no, no te preocupes que no hemos escuchado toda esa vaina. Estás re stalkeada, sorry. y nada, siento que ahora por lo menos en lo que estoy trabajando, em, primero que todo tiene que ver con esto que les comentaba antes, de tener un proyecto y de sostenerlo a lo largo del tiempo, por todos estos aconteceres que también van sucediendo. Todos tratamos como de mantenernos a flote, digamos. Entonces, como mantener también en conjunto de personas que van viviendo en contextos distintos y que tienen distintas situaciones también
tiende a ser como un desafío muy grande. Entonces, creo que el lema para mí de los Valentines es que siga mutando siempre y que no esté determinado tampoco con, no sé, cuando uno dice, no sé, los Beatles pensáis en los integrantes que tiene y eso es lo que los compone. Pero en este caso creo que yo necesito seguir componiendo y, y en el fondo eso no está determinado por un conjunto de personas en sí. No sé si me explico. A lo que voy Claro, es que en el claro, fondo este nuevo trabajo en el que estoy ahora tiene que ver con eso, tiene que ver con una liberación eh, más simple. Creo que los componentes como a nivel instrumental que va a tener van a ser mucho más simples y al mismo tiempo va a ser mucho más íntimo. Entonces creo que estoy yendo como por ese camino también, eh, aferrándome como a la parte atmosférica de los últimos de las últimas dos liberaciones. Y hay rasgos estéticos que todavía estoy trabajando, como este tema de que es como la parte en el que uno saca y trata como, no sé, es complejo igual explicarlo, pero todavía estoy trabajando en eso y también pensando en cómo hacer este proyecto sustentable, porque siempre hay como una perspectiva o de un proyecto o una noción de un proyecto, y creo que la única manera de limpiar ese espacio es mediante la comunicación. Entonces, para mí es muy, muy importante como empezar a comunicar qué es Los Valentina eh, y, y tener como más contacto también con las personas que oyen, que siguen al proyecto también. Eso es como esa es como la premisa. Ojalá poder liberarlo este año, que es algo que me gustaría mucho. Cuando tenga la certeza de que así sea, voy a empezar a dar luces de ello por las redes sociales para que también, eh, no sé, como para empezar a darle como ese aviso. Y, y nada, me da mucha curiosidad saber cómo, cómo lo interpreten, digamos, porque obviamente me pasó mucho de haber tenido este momento de pausa de tocar en vivo y de personas que me invitaban, o sea, me invitaban a tocatas, a fechas, y yo les decía, bueno, pero no puedo ir con banda, puedo ir sola, puedo ir sola. Y como que me decían, ah, entonces no, mejor no, o a veces no me respondían. Entonces yo decía, bueno, ¿qué determina a los Valentina en verdad? Y siento que esa información no está predeterminada por el contexto hacia el proyecto. Creo que el proyecto debe proyectarlo hacia afuera. Y eso es lo que estoy buscando ahora con todo esto. Creo que para mí es muy importante que Los Valentina siga por mucho tiempo más y que no esté determinado por nada más que por mí. Así que eso es como, supongo que ahí cuando lo libere van a entender un poquito lo que les estaba tratando de mencionar ahora. Pero eso eran por mis rasgos. supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, es súper pertinente hablar de eso. Bueno, dice, seguramente que tienes algo que te vamos a decir. Volvemos. De hecho, suena muy interesante, suena muy emocionante y nos tienes a la expectativa, de verdad, de ver el momento de que todo esto salga y lo liberes. Por supuesto, desde acá, desde el club, vamos a estar pendientes y compartiéndolo Muchas gracias. Sí, que sí. Fíjate que me parece curioso esto. Estaba mirando aquí a Angélica y haciendo caras cuando decías lo de que, bueno, a veces te escribían para tocar y tú decías, no, la banda no, estoy sola. Y te decían que no, y es como, ¿qué? Los cantautores son geniales. Entonces, entender que, bueno, a veces un poco el medio y la escena exige cosas que, bueno, tal vez los artistas mismos no quieren porque están trabajando en otra cosa.
otras cosas. Me parece curioso porque en últimas, por lo menos aquí en Barranquilla, te contamos un poco de cómo es la escena. Es bastante mediocre y difícil, a pesar de que hay un montón de bandas, un montón de proyectos, Mm. y bueno, quieren sacar algo y que difícilmente pueden, porque pues, si les dan un toque en algún bar, algún establecimiento, pues a duras penas y les pagan los viáticos, les pagan las cosas para poder ir. Entonces, eh, es bastante duro, de cierto modo, bastante duro de cierto modo. No sé cómo sientas tú la escena, pero bueno, ya nos hemos hecho como un panorama general, un poco de Santiago con varios proyectos que han estado acá, pero bueno, nos Ujú. gustaría conocer un poco tu punto de vista. Bueno, creo que en el tiempo en que Los Valentinas se presentó mucho, pasaba que había mucha autogestión de por medio y también tenía que ver con la gestión que se hacían entre las mismas bandas contemporáneas que, no sé, nosotros tocábamos en conjunto con Medio Hermano, en conjunto con Niños del Cerro, en conjunto con Niña Tormenta. Eran muchos proyectos que estaban emergiendo en ese entonces y de distintos tipos, el Cómodo Silencio, em, que fueron proyectos que salimos como en ese mismo tiempo, digamos. Eh, y respecto a esa resistencia, creo que tiene que ver mucho con la base de la industria musical en el mundo en general, como este mercadeo musical que existe que es muy avasallador. Entonces, si uno no entra dentro de esa lógica, la cual parece ser una lógica a la que muchos aspiran, pero en el fondo yo sé que yo por lo menos no aspiro a esa lógica. Em, sí es un poco más largo aliento sobre mantener un proyecto y que tenga un radio de alcance lo suficientemente como, no sé, que tenga un radio de alcance que te permita poder hacerlo sustentable en el fondo. Em, y sí, en Latinoamérica pasa mucho que esa contención con el músico o con el artista en general es muy compleja. Digo, las cosas son muy precarias, digamos, en muchos aspectos, no solamente hablando de la música, sino como de cosas básicas, como que vivimos en un área que tiene mucha precariedad en ese ámbito, como de las cosas básicas de la vida. Y yo he escuchado muchos testimonios de que en otros lugares no es así, de que en Europa no es así, de que estas cosas son más simples o más fáciles de sobrellevar. Pero creo que en la resistencia igual uno aprende otras cosas y creo que ese conjunto de tocatas en la que participé, eh, se podía ver que las cosas se hacían como de una manera más espontánea y, y creo que todo era mucho más como, más, valga la redundancia, sí, mucho más espontáneo y mucho más como real. Entonces, sí, obviamente muchos proyectos que yo conozco y que conocí en ese tiempo tomaron distintos caminos. Algunos están como bajo se lograron sustentar en sí mismos, otros pasaron a tener como sellos, que es importante también tener como en el fondo, cuando hablo de precariedad es porque tampoco existe un sello que ampare como tanto a las bandas emergentes. Digamos, como que también es un salto de riesgo que yo supongo que toman los sellos cuando toman a un proyecto emergente. Entonces, en ese sentido, claro, no, siento que también es como complejo. Nosotros nos pasó también estar en un sello al comienzo y obvio, nos ayudó mucho a lograr este alcance porque dentro de ese sello habían personas que trabajaban que eran periodistas, que trabajaban en diarios, que trabajaban no sé, en publicaciones
la Universidad de Chile o lo que sea, y que obviamente nos permitieron llegar un poco más allá con ese alcance, que, que sigue siendo como un alcance más natural, digamos. Pero, no sé, yo creo que lo más importante en este contexto en el que yo siento que estoy ahora, que es como intentar sobrellevar dos cosas. Una, que amo la música y que no quiero dejar de hacer nunca más música en mi vida, ¿sabes? Lo que quiero hacer siempre. Y al mismo tiempo, el tiempo, que es lo más importante para poder hacerlo. Y el tiempo está muy determinado por la sobrevivencia de todos, que hay que trabajar y hay que mantenerse. Entonces creo que dentro de esa premisa estoy tratando como de buscar caminos que hagan esto sustentable, como he visto que se puede, pero sí, en Latinoamérica es un camino de mucho más largo aliento que en otros lugares y hay que resistir nomás, como entre los que te rodean y tratar de contenerse y apañarse, ayudarse, no sé. En conjunto creo que me parece ser que es mucho más fácil mantenerse a flote. Es lo que he aprendido con el tiempo y que quiero también aplicar de aquí en el futuro. Así es. De hecho, a mí me parece que esas relaciones que uno va haciendo eh, entre otras bandas o entre otros proyectos culturales, como en nuestro caso, que se están autogestionando, es lo que nos permite como poder subsistir y bueno, más allá de subsistir, poder crear cosas muy interesantes. Y bueno, todo ese sacrificio cuando empieza a dar frutos es, es realmente algo que reconforta muchísimo y que realmente las personas aprecian mucho. A mí me agrada mucho el hecho de poder haber conocido tu música y de pronto que ahora la vayan a escuchar personas aquí de nuestro entorno y como de alguna manera retribuir un poco de todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho. Entonces, eso me parece maravilloso. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte una vez más por lo que se viene en el futuro para tu proyecto. Este es como el espacio como El spam, para el spam, sí, para de pronto promocionar algún lanzamiento o algo que quieras o si tienes comentar un al toque público. cerca por ahí. Así es. Y bueno, eso y otra cosa, nos gustaría mucho que nos recomendaras algún proyecto musical o algún artista que te guste y que de pronto no hayamos traído aún al podcast. Puede ser de Chile, sería maravilloso si fuera de Chile. Sí, obvio. Bueno, em, lo primero que me consultaron es que en la, estoy tratando de hacer esta nueva publicación de los Valentina, pero no puedo dar ni el nombre ni Tarararán. está ahí en suspenso. Lo que sí puedo decir es que apenas tenga como una noción de la fecha de la liberación, voy a empezar a dar información por las redes Súper. sociales, por Instagram. Eh, Ahora estoy como ya reactivando ese medio que igual es complicado para mí, pero creo que es necesario como para ampliar este radio de alcance del cual le he estado hablando antes. Em, es integrar también como estas herramientas digitales que son importantes en el día de hoy. Y bueno, otra noticia es que voy a tocar con banda el 9, el 10 y el 11 de noviembre en Santiago, perdón, Valparaíso, Santiago y Concepción. Toda la información está en las redes sociales nuevamente. Y proyectos para el Club de la Serpiente. Recomendaría Chips y la Gran Ciudad, que es un proyecto en el que está Botón, que es
Botón y Laura, que van a tocar conmigo en estas fechas en Santiago, Valpo y Conce. Ellos tocan en este proyecto y yo lo estuve escuchando y está muy interesante. Em, También está el proyecto de la Pau que va a tocar las baterías, que se llama Oye Daya. Em, Está muy bueno también. Ella es una baterista muy seca y este es su proyecto personal. También está como tocando en otros proyectos. Es muy, muy, muy capa. Y, y eso, creo que también está Premium Banana, que es Luisito. Es un proyecto más electrónico. Es un proyecto electrónico, en verdad. Y él también es muy capo, seco, creo que también permite como llegar a más aristas de la música y él también tocó en muchos proyectos bacanes, tocamos juntos, en un proyecto electrónico que tuve hace un tiempo, eh, tocó con una banda hermana que era medio hermano, teníamos muchos integrantes en común y nada, esas son mis grandes recomendaciones por ahora. Muchísimas gracias. Ya tomamos nota de todas y las vamos a estar viendo. Los nombres están interesantísimos, ¿ves? Así es. Bueno, creo que eso ha sido todo por esta conversación y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sin más, me despido y Sí. le doy la palabra a Santiago y a ti para que se despidan. Y por favor, antes de irte, recuerda darnos nuevamente tus redes sociales para que todos Ujú. nuestros oyentes puedan seguirte y estar súper pendientes de esos nuevos lanzamientos que se vienen. En efecto, en efecto. Entonces, nada, placer realmente tenerte por acá. He disfrutado mucho, ¿eh? Eres una persona que transmite mucha paz como tu música y realmente, no sé, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Ojalá que cuando salga todo esto nuevo que nos estás comentando, podamos tenerte por acá de nuevo cuando salga este año o el otro año, lo que sea, porque tender puentes es el último, lo que quiere este programa, lo que quería poder hacer preguntas siempre. Y bueno, qué más que ser un puente entre dos países, como estamos siendo hoy. Así que nada, te dejo a ti para que despidas el podcast como gustes. Ajá, nos recuerdes las redes sociales como cuenta Angélica. Y por hoy, esto es todo de mi parte. Te dejo para que te despidas. Adelante. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Creo que valoro mucho esta plataforma, este espacio para poder hablar de lo que más me gusta y que por suerte logró tocar lo que a ustedes les gusta. Así que, nada, muchas gracias por el espacio y también me sentí muy cómoda. Creo que eh, es una buena instancia también para reforzar ciertas cosas para mí también. Así que nada, se lo agradezco mucho. Y obvio, nuestras redes sociales son Lost-Valentina en Instagram. Y ahí creo que estoy publicando todo lo que puedo llegar a publicar. La información que sea va a estar por ahí. Y reitero, me gusta mucho el nombre del Club de la Serpiente, así que nada, se los agradezco. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por un placer. Un placer. La gente que nos escucha, muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Yo sé que ustedes se quedan porque yo veo las estadísticas, así que hola y adiós. Chao.